Enrique de la Morena, muy buenos días. Muy buenos días. Viva España, a ambos. viva España debajo del mal Viva gobierno. España. Muy bien. Bueno, ya has visto que tengo aquí al representante. Bueno, claro, ya todo el con la camiseta, muy bien. Con la camiseta. Claro. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante, delicado, sí. muy importante, porque solo por un detalle. Antes de intentar matar a Trump, pues se sacaron desde hace unos meses en torno a los centros que llaman drugstore, en el sentido primitivo y en el sentido moderno, y alrededor de ellos, en la práctica, se está vendiendo fentanilo, cocaína, etcétera. La legalización, por eso cuando se dice la legalización del hachís, del cannabis, bueno, cuidado. Una cosa es legalizar y otra cosa es el uso medicinal, pero como la morfina de toda la vida o el opio en otras variantes, ¿no? Que son cosas distintas. Y vamos a hablar sobre los usos medicinales del cannabis con un especialista médico. Exacto. De verdad. Que es un anestesista, Luis María Torres, que es el catedrático de anestesiología de la Facultad de Medicina de Cádiz. Él hizo la carrera en la Facultad de Medicina de Sevilla, como tú sabes, como una pasa tradición. con la de Granada, son muy tradicionales, ¿no? Hizo también su tesis doctoral, si no, no podría ser profesor. Se formó en Estados Unidos. Es un hombre, bueno, yo te diría que habla muy bien, conferenciante en Argentina, en México. Y ya te digo, ha dirigido muchas tesis. Bueno, tiene un currículum impresionante, Federico. Y como quien va a hablar del cannabis es él, yo creo que el currículum... Ya sabemos quién es. Bueno, pues Luis María Torres. Don Luis Miguel, perdón. Luis Miguel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, precisamente al tener usted experiencia en Norteamérica, lo primero habría que aclarar lo que es la venta de opiáceos, de diversas drogas, el drugstore, que ha vuelto a tomar la primera acepción en inglés, pero yo vi un reportaje de hace un mes, donde en torno a la venta de hachís, digamos, se está vendiendo fentanilo, cocaína, heroína, crack. O sea, prácticamente aquello era el supermercado en la acera, aunque lo que se vendía se supone que es una droga más blanda. ¿Cómo se establece o qué piensa usted, conoce la sociedad americana, conoce la española, sobre lo que puede ser, digamos, una especie de despiste o de no saber exactamente el significado de la palabra legalización? ¿Qué es lo que es legal con respecto al cannabis en España y qué cree usted que debería y no debería ser? Bueno, este es un tema verdaderamente apasionante y complejo porque incluso viendo la historia, que sé que en vuestro programa se revisa mucho, pocas sociedades han sobrevivido a tener más de 2 drogas, digamos, legalizadas en el pasado. Y aquí ya tenemos una, que es el alcohol. Entonces, claro, pensar en legalizar otra, pues ya a nivel histórico nos proporciona un grave problema. En cualquier caso, hay que diferenciar lo que es el cannabis como droga a nivel de uso recreacional, el cannabis medicinal, que ahora estamos empezando a ver si se puede usar o no, y luego hay que diferenciar 2 sociedades, la sociedad norteamericana, una sociedad muy desestructurada, donde hay un auténtico problema con el fentanilo y va a ser mucho peor aún con el cannabis, y la sociedad española, que en ese aspecto, gracias a Dios todavía, pues está muy regulada la prescripción de medicamentos y el control de drogas, porque tuvimos una grave experiencia con la heroína y de ahí creo que hemos aprendido. Así que creo que debemos diferenciar estas 2 facetas, el cannabis como posible medicina, que aún está por ver, y el cannabis como droga, con todos los efectos negativos que conlleva. Isabel Díaz Ayuso es la única entre los políticos españoles, quizá porque conoce Estados Unidos y porque no hay más que ver los reportajes de San Francisco, que para mí era la ciudad más bonita del mundo. A mí me hubiera gustado vivir, pero es que es Nueva York, pero es que es Los Ángeles. Bueno, empieza a ser Miami, que estaba bastante libre de aquello, pero al final lo que está sucediendo es que tú legalizas, dices, en cuanto legalizas y el médico se quita de en medio, bueno, el problema médico que se crea es monumental. Y no le parece que hay una especie de, no sé si inocencia, estupidez, inconsciencia de la gravedad, porque antes ha citado usted, es el caso de los años 80, la cantidad de muertos por heroína que hay solamente en el mundo musical español es brutal, es una generación diezmada. Brutal. Pues estamos volviendo, y los políticos hablan de legalizar el cannabis, bueno, mema, ¿cómo no? Sí. Pero saben lo que están diciendo. Por eso cuando usted dice, bueno, su posible utilidad médica,
pero hay que ver, ¿y la inutilidad médica? Es decir, es aquello que médicamente es desaconsejable. Es curioso que en Estados Unidos, el último viaje que hice, había carteles en las paradas de autobuses donde decía en español, y muchas veces en inglés también, si ves a una persona en el suelo inconsciente, piensa que ha tomado fentanilo. Yo me quedé alucinado. O sea, en España, si ves a alguien en el suelo caído, pues piensa que se ha tropezado, y le ayudas. Un ictus, un infarto, y le ayudas. No, allí piensa que tiene que ha tomado fentanilo, póngale naloxona. Para que vea hasta dónde ha llegado la situación en Estados Unidos. Por supuesto, el aumento de accidentes de tráfico, la salud pública se ha deteriorado muchísimo, el acceso de los menores a estos fármacos ha sido terrible, el impacto de la propia industria farmacéutica, que se empieza a poner en duda su capacidad, su control, y luego la regulación, que allí no hay regulación. Tú vas a cualquier médico, pseudomédico o farmacia, pides fentanilo y te lo dan. Pides por internet fentanilo y te llega un fentanilo chino. Entonces, claro, eso aquí no puede pasar y esperemos que hagamos todo para que no pase, porque haya sido está siendo una auténtica tragedia con 100.000 muertos al año, que se dice pronto, hablamos de cualquier guerra, y aquí pues esperamos que eso no llegue, porque ya, como le digo, tuvimos la experiencia de la heroína. Y entonces, cuando nos plantean como sociedad científica, ¿qué hacemos con el cannabis? Pues lo primero que hay que ver es que hay muy poca evidencia científica de su uso como analgésico. La que hay es muy pequeña, en diagnóstico muy concreto, algunos cuadros de epilepsia severa, algunos cuadros de falta de apetito en pacientes que tienen tratamiento oncológico, o sea, algo muy, muy pequeño, y nada tiene que ver con el dolor crónico, que afecta al 25% de la población, y que si las personas, este volumen de personas pensara que el cannabis fuera bueno y tuvieran acceso o quisieran tener acceso a ese posible medicamento que aún no existe como tal en España, pues estaríamos ante un problema grave que no podemos ni mucho menos pensar que es algo menor, que esto es un porrito, que alguien se fuma y no pasa nada. Estamos ante una situación delicada y la sociedad científica estamos alertando de que tiene que haber un control muy estricto de estos medicamentos en base a la farmacia, el control que aquí tenemos, y para diagnósticos muy, muy precisos y muy minoritarios. Bueno, nada que ver con el dolor crónico en general. ¿Y cómo se explica que una cruzada a veces ya estúpida contra el tabaco, donde te aparecen trozos de hígado en las cajetillas de tabaco, dentro de poco te saldrán, no sé, pica pica, te dolerán los ojos si miras la cartera? Bueno, una cosa grotesca, y al mismo tiempo el consumo de cocaína se ve como una cosa chic, como una cosa normal, como va a ser normal, salvo que veas las series españolas, donde ya, si la policía no se mete una raya, es que esa policía no es guay y no funciona. Es que las políticas que han hecho los gobiernos han conseguido que los chavales no tengan miedo al cannabis, pero sin embargo el alcohol sí que les parezca una droga. O sea, estamos en ese punto. Sí, piensan que las consecuencias de fumar son menores, fumar cannabis son menores que las de ingerir alcohol. No, pero yo voy a fumar tabaco. Pero vamos a ver, ¿es que hay algo en el tabaco que sea mejor que fumar cannabis, doctor? Bueno, don Luis Miguel. No, evidentemente que no. O sea, el cannabis en sí mismo, ya si es fumado, ya tiene muchos de los problemas que tiene el tabaco al quemar sustancias, al quemar el papel, etcétera, etcétera. Pero si es tomado por otras vías, pues ahora mismo muchos de los accidentes que hay de tráfico, cuando se detecta, se hace un control de droga, muchos de los accidentes de los conductores están tomando varios fármacos, entre ellos cannabis. Sabemos que el cannabis en sí produce sueño, produce mareo, produce cambio en el estado de ánimo con euforia, que tú te crees que eres Yamil Yamal, ¿no? Claro. Y que vas a conducir a 200 por hora. Y a largo plazo sabemos que los adolescentes tienen problemas cognitivos. O sea, niños que están tomando con 12, con 14, con 16 años van a desarrollar problemas cognitivos. Se están viendo graves problemas de esquizofrenia. 8% de los ataques psicóticos se producen en España, muchos de estos con atentados a mujeres, palizas, etcétera, etcétera, son gente tomando cannabis. Por ello, siempre digo que evidentemente si pasa a un sistema de fármaco, tendrá que tener un control muy, muy estricto y para unas indicaciones muy precisas. Nada que ver con que otras personas con dolor, entre comillas, puedan tener acceso libre a estos medicamentos, posibles medicamentos, con tan poca evidencia y con tantos riesgos. Luis Miguel, quería hacerte una pregunta muy sencillita. ¿Hay publicaciones científicas del uso del cannabis? Hay muy pocas,
de muy baja calidad. Yo personalmente en nuestro hospital en Cádiz participamos en un ensayo clínico para tratamiento del dolor intenso con cannabidiol, con un cannabis, cuyos resultados fueron tan pobres que luego ese ensayo clínico a nivel internacional ni siquiera se publicó porque el efecto analgésico era mínimo, o sea, era mucho menor que el de un paracetamol. Otra cosa es que mejora un poco el estado de ánimo de algunos pacientes, pero bueno, para eso hay otra sustancia. O sea que la evidencia científica como analgésico es muy pobre. Para casos muy limitados de algún tipo de dolor neuropático pequeño, para el cual tenemos otro fármaco, y por ello le dijimos al Ministerio que hace falta mucha más evidencia científica de calidad antes de dar un paso tan, entre comillas, arriesgado como introducir otra nueva sustancia adictiva a la población. Pero ¿cuál es la diferencia, doctor, entre el cannabis y el cannabidiol, que son sustancias distintas, tanto a nivel legal como a nivel terapéutico? Mira, el cannabis es una planta la cual tiene 1000 componentes. Entonces ya ahí empieza un problema, ¿no? El cannabis que tú puedes tomar hoy puede ser diferente del que tomas mañana porque el proveedor es diferente, viene de una plantación diferente. Así que primero ya tenemos ese gran problema. Si lo pasamos a un aspecto químico y médico y dividimos lo que es el THC y el CBD, las dos grandes sustancias que tiene el fármaco, pues el THC es el que produce la euforia, lo que produce el negativo del fármaco, digamos, lo que actúa como droga. Y el cannabidiol, el CBD, es lo que produce los efectos teóricamente positivos. Pero para que el fármaco funcione bien, debe llevar parte de las dos, más o menos, con lo cual ya es difícil decir voy a producir solo CBD, que es, digamos, lo bueno, y voy a quitar el THC. Entonces es mucho menos eficaz. Con lo cual estamos ante un medicamento complejo, que conocemos poco su mecanismo de acción comparado con los opioides, que tantos problemas nos están dando, y por ello digo que es un medicamento complejo de manejar, para la industria complejo de sintetizar, de ponerlo en el mercado, y encima con poca evidencia científica, poca evidencia en el dolor y con escaso efecto analgésico. Si me dijera, oye, es que esto te quita el dolor por completo, bueno, pues vale, lo podemos incluir, podemos pensarlo, pero si me quita el dolor un poquito y me da otros graves problemas, me da somnolencia, tengo un accidente de tráfico, puedo tener una esquizofrenia, etcétera, etcétera, pues hay que pensárselo mucho. Hay una cuestión, don Luis Miguel. Hace muy poco, este año pasado, se ha hecho no es una película, una serie, El negocio del dolor, sobre es un problema de todo Occidente, la adicción a los opiáceos. Hay que decir que tampoco esto es nuevo en la sociedad. Después de la Primera Guerra Mundial, la cantidad de morfinómanos más famoso era Goering. Pero es que, claro, una herida de guerra curada entonces... Bueno, y en el sitio. Y además, bueno, pero es que eso es cíclico en las guerras, etcétera, las adicciones a elementos que te quitan el dolor, por lo que sea. Pero en este caso estamos ante una cosa nueva y es como buscar la adicción. Es decir, no tener una adicción por algo externo a ti, sino como un patrón de conducta. Pero es que la adicción como patrón de conducta es suicida, es un disparate, ¿no? Es un disparate absoluto. En España nos preocupamos mucho de los opioides, pero nos olvidamos mucho de los tranquilizantes, de los sedantes, del Lexatin, de este tipo de fármacos que la gente lo toma más aunque los opioides. Y una sociedad que se refugia en la farmacoterapia para resolver sus problemas depresivos, de salud mental, laborales, pues va muy mal encaminada. Igual que un paciente que tenga dolor de algún tipo y su refugio es un opioide o es un fármaco potente, analgésico, cuando puede hacerse otras cosas más sencillas. Evidentemente nuestra sociedad es una sociedad blandita, digamos, una sociedad que no quiere sufrir, que no quiere afrontar los problemas que tiene la vida continua, que tiene el envejecimiento, y yo creo que ahí hay que lanzar un mensaje a la sociedad de que, en cierta manera, tenemos que ser más resilientes, ¿no? No digo aguantarnos el dolor, no tiene sentido eso, pero sí no buscar alternativas terapéuticas a todo cuando podemos perder peso, hacer ejercicio, llevar una vida sana, una alimentación mejor. Eso parece que muchas veces los pacientes que vienen a nuestra consulta me dicen, yo no hago nada por mí, pero quíteme usted el dolor. Oiga, vamos a ver entre los dos, ¿no? Si podemos resolver su vida de una manera mejor que recurriendo a un fármaco. Y cuando ponemos fármacos a disposición del paciente, que además son adictivos y que pueden provocar cierta euforia, pues claro, el cóctel aquí es
hacer a los pacientes o hacer a las personas dependientes de los fármacos y dependientes de la asistencia médica de forma permanente, y no buscarte tú mismo un poco cómo resolver tu vida, cómo mejorar tu salud, que creo que esa es la educación que nos falta en general. Hay un problema, don José Luis, y es que por un lado cada vez vivimos más. El otro día vi un estudio que calculan que habrá 500.000 de más que centenarios en España, me parece que en 15 años, una cosa así, 500.000 de centenarios. Esas personas, claro, por bien que estén, son 100 años. Hombre, mi abuela vivió 108 y hasta los 98, que le dio un infarto que superó cómodamente, no se puso gafas. Pero esos son casos raros de resistencia de la serranía de Cuenca. Pero lo normal es que una persona, sobre todo si está sola, de alguna manera entre en un tipo de dependencia. O con un fármaco, o con un médico, o lo que es peor, con un curandero, con un estafador, o con alguien que les echa las cartas y que les limpia el piso. Es decir, ¿cómo ve usted esto tan complicado que es eso de ser médico de cuerpo, de almas, de soledades, porque es gente que se ha quedado sola o que tiene los hijos en el extranjero, etcétera? ¿Eso usted cree que dentro de los médicos, dentro en general, digamos, de la atención médica y también los laboratorios, eso se tiene en cuenta o se va más, digamos, a resultados inmediatos? Pues mira, es una apreciación muy razonable que yo le hago mucho a mis residentes, y es que antiguamente no, hasta hace poco tiempo, el médico curaba muchas veces por su presencia, por su consejo, por la confianza que transmitimos a los pacientes, pero las generaciones jóvenes de médicos se han formado en el ambiente anglosajón, evidencias entonces no transmiten al paciente este tipo de confianza, sino que no, usted tiene tal cosa, diagnóstico el 8% le corresponde no sé cuánto, el 10% de efecto va a ser esto, y el paciente ve casi un ordenador delante tuyo, alguien que te da órdenes entre comillas, pero no te transmite esa confianza, ese cariño, esa empatía, es que no te mira, entre médico y paciente. no te mira, no te habla. Mira, exactamente, mira un ordenador, sigue cifras, y eso hay que cambiarlo, porque la medicina, la curación se produce en nosotros mismos, realmente somos nosotros los que nos curamos, cuando nuestro sistema nervioso, nuestro sistema hormonal se pone en marcha, estimulado a lo mejor por un fármaco, estimulado por un médico, pero si el médico es un ordenador que ni te mira, ni te escucha, solo te manda un medicamento y adiós muy buena, pues claro, eso a personas mayores, 70, 80 años, con múltiples patologías de todo tipo, el manejo es muy, muy pobre. Y entonces yo creo que ahí todos tenemos que hacer una reflexión de cómo manejar a esta población que cada vez es más demandante, cada vez es más creciente. Yo tengo muchos pacientes con 80, 85, doctores que me voy de crucero, doctores que quiero bailar, que quieren vivir bien y le duele la rodilla, le duele la cadera. Esa es una sociedad que antes no existía, hace 15 años era eso. Bueno, no es que nadie vivía tanto, salvo mi abuela, por claro. Por supuesto, poca gente. Y una última cuestión, doctor. Entonces, para este discurso político de que esto no pasa nada, que esto es muy guay, que es una herencia estúpida del 68, que por cierto fue una generación castigadísima por las adicciones, que eso, igual que pasó en los 80, pasó en la generación post-68, todo tipo de adicciones verdaderamente brutales, y están volviendo, y es una especie de irresponsabilidad jocosa, amable, que es la vida es un juego. ¿Cómo va a ser un juego la vida? Si se acaba y se acabó. Pero, ¿cómo combatir ese discurso político, social, mediático, para que la gente se dé cuenta de la gravedad de esto? Lo veo difícil por la sociedad en la que estamos, ¿no? Una sociedad muy hedonista, muy de efecto inmediato, poco esfuerzo individual, pocas responsabilidades y muchos derechos. Claro, una sociedad así demanda una atención inmediata, un fármaco que me quite esto, un fármaco que me haga dormir, un fármaco que me haga despertarme, un fármaco que me haga correr, que pierda peso. Claro, una sociedad así lo tiene difícil realmente. Yo creo que educación a los niños, educación médica en las escuelas, educación en una vida saludable, en una vida de resistencia, una vida de afrontación de los problemas que la vida tiene, y eso va un poco en contra de los discursos que hoy pues tenemos en nuestro ámbito, ¿no? En las redes sociales, el ambiente político, usted pida que se le dará, usted tiene derecho a todo y usted no tiene obligación de nada. Ante esta sociedad y este tipo de mensajes que recibimos de derechos y pocos deberes, pues veo difícil, como no sea con una educación a nivel de los niños, de empezar desde los niños, decirle, mira, tienes que cuidarte tu cuerpo, tienes que cuidar tu salud, y eso se hace con una vida sana y a veces pues con una asistencia médica, pero eso debía ser
en una fase ya avanzada del problema. Muchos de los problemas los podemos resolver por nosotros mismos sin tener que recurrir a medicaciones y fármacos, y menos si son fármacos que pueden provocar efectos cognitivos, adicciones, dependencia psicológica, dependencia física, como ha pasado con muchas de las drogas, heroína, la cocaína, la marihuana, que al final te metes en un pozo del cual salir es realmente difícil. Pues muchísimas gracias, don Luis Miguel Torres, porque ha sido muy esclarecedor y sobre todo porque es un asunto de tal urgencia. No es que sea nuevo, pero es tan urgente que había que tratarlo en profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de explicar un poco cuál es el problema al que nos enfrentamos. Pues sí. Y nosotros volvemos mañana. Nos volvemos mañana. Bueno, Enrique, ya no podemos ganar más copas. No. Ahora ya tenemos que recibir a Mbappé y empezar a preparar ya la siguiente Copa de Europa. Ya no va a ir a los Juegos Olímpicos, porque se va a dedicar ya más al Madrid. Eso ya lo puso el Madrid como condición. Claro. Sí. Muy bien. No tienes la camiseta de Mbappé, ¿verdad? No tengo la de España. No, pues que la de Mbappé hay que esperar 3 semanas. Sí, bueno, ya se han agotado el primer día. Sí. Primer día que salieron se agotaron. Pagando 140 euros. No te aconsejaré nunca que vayas a los chinos a comprar falsificaciones. No, por Dios. Nunca. Bueno, pues hasta mañana. Pásenlo bien. Es la mañana. Es radio.